debemos de dominar lo que es la farmacología. Como asistente médico, usted deberá de familiarizarse con el uso de múltiples medicamentos, que en inglés se escriben drogas, y muchos de ellos, por ejemplo, tienen un nombre genérico y un nombre de marca. En general, usted también debe de saber las indicaciones para usarse, las vías de administración y cómo debe de ser guardado el medicamento. Además de cuáles son los efectos secundarios que puede producir el medicamento en una persona. En adición, usted debe ser familiarizarse con abreviaciones que son usadas comúnmente en la carta, en un récord médico y además en sus prescripciones. Esta imagen la traje porque cuando usted piensa en farmacología, piensa en muchas cosas: química, investigación, píldoras, farmacia, ciencia, laboratorio, paciente, una patente, una sustancia. Sí es cierto, pero no lo vamos a hacer complicado, sino que lo vamos a preparar para el examen. La farmacología va muy de la mano con una ciencia llamada toxicología. Y por lo tanto, cuando estamos en el área de la salud, nos convertimos en lo que somos fármacos vigilantes. Porque de los medicamentos debemos de tener muy claro que deben de tener cualidad, un uso clínico adecuado, debe de documentarse y sobre todo la seguridad con que tiene ese medicamento y por tanto registrar, siempre registrar lo que se hace. Los medicamentos, aquí le traigo un ejemplo de lo que pasaría un medicamento que se administra por vía oral. Si ustedes pueden ver esta figura aquí, y el individuo, ¿verdad? Entra el medicamento que es de color rojo. Después de administrado, ese medicamento llega a través de la sangre al hígado y por último, cuando se es metabolizado y se distribuye, llega a todas las partes del cuerpo. Esta gráfica siempre la presento para que siempre piensen que aunque usted se tome una aspirina para quitar el dolor de cabeza, esa aspirina llegó al cuerpo entero. Quiere decir que todo medicamento tiene efectos en el cuerpo entero. Sé que alguien más quiere entrar, doctor. Fíjese, hay alguien que no pudo. Las medicinas tienen nombre. Cada medicamento tiene un nombre genérico y tiene un nombre. Es la marca para un medicamento genérico que se llama furosemida. Los nombres aproximadamente una manera en que el fabricante busca para poder recuperar la inversión que hizo en investigación, ¿verdad? En ser el pionero, en encontrar un medicamento que ayude a ciertas condiciones de salud. Sin embargo, los nombres genéricos ya son así de por vida. Tiene también que tener presente que muchos medicamentos tienen nombres similares que pueden sonar iguales. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor, para que no haya interrumpa el sonido. Entonces, tienen nombres iguales o que suenan parecidos. Por ejemplo, el Zantac y el Xanax, o la hidroxicina y la hidralazina. Hay que ser familiar con algunas abreviaciones, como por ejemplo, significa peor oral, o sea, por boca. Y también indicaciones que indican la frecuencia. Como es QD, TID, que explicaremos más tarde. Referencias. Muchas veces toda la información que usted necesita en la medicación no puede usted mantenerlo en la memoria. Por lo tanto,
Usted necesita usar referencias, fuentes de referencias disponibles en su lugar de trabajo, o si no se puede, también usted puede buscar en sitios, lugares de información como CDC, Clínica Mayo, pero sobre todo sitios oficiales. El CDC es el ideal. O la FDA, que es la Food and Drug Administration. Cada droga está bajo una clasificación, tiene contraindicaciones específicas, tiene un mecanismo de acción diferente, cada una tiene una ruta de administración y puede interactuar o no con otros medicamentos y por lo tanto causar posibles reacciones adversas. Entonces, la fuente confiable que debería de estar a mano para nosotros, que es un material impreso, es el PDR, que es el Physician Desk Reference. En español es el PLM, que es un libro azul, anteriormente era azul, y contenía todo el nombre de los medicamentos actuales, sus contraindicaciones, indicaciones y todo eso. Debe de estar siempre en toda oficina. Si usted llega y no lo encuentra, pues el doctor es responsable de pedirlo, o la persona responsable de pedirlo, pero tienen que proveérselo ustedes. No quiere esto decir que cada vez que se envíe un medicamento usted tendrá que revisar toda esa cartilla, porque usted se irá haciendo familiarizando con eso. Toda droga generalmente está clasificada en clases que tratan un grupo específico de enfermedades o grupos de problemas de salud. Los nombres genéricos de estos medicamentos generalmente terminan con el mismo sufijo. Por ejemplo, atorvastatin, simvastatin, significa estatin, ¿verdad? Al final, si ustedes ven ambas, y es un medicamento familiar para el tratamiento de la hipercolesterolemia, para el colesterol alto. Entonces, usted poco a poco irá reconociendo las indicaciones para qué se usan cada droga. Pero si usted sabe que un señor le dice, yo vine porque tengo un dolor de cabeza y quiero el refil de mi simvastatin, entonces como que, ¿verdad? No le cuadra. Entonces es bueno tener siempre eso pendiente. Otro ejemplo incluye los inhibidores de la ACE para la hipertensión, como las sulfonilurias para la diabetes tipo 2. Cada clase demuestra efectos similares, reacciones adversas y tienen las mismas contraindicaciones. Esa palabra ustedes la van a encontrar mucho, es la farmacocinética. La farmacocinética de una droga se refiere a la manera en que esta droga es absorbida, distribuida, metabolizada y excretada por el cuerpo. Entender la farmacocinética ayuda mucho porque optimiza la manera en que usted trabaja reduciendo el riesgo potencial de una droga o de producir daño de una droga. Por ejemplo, algunas drogas no pueden ser administradas a un paciente que tiene problema de tragar o que está vomitando. Entonces, esos pacientes hay que tener ya presente que no se le puede administrar un medicamento por vía oral. Algunos otros medicamentos requieren un uso adecuado de storage, o sea, de conservar el lugar donde se va a guardar. Y esto incluye, por ejemplo, temperatura, humedad, la exposición a la luz. Un ejemplo son las vacunas ahora que tienen inclusive que estar bajo menos tantos grados refrigerados, ¿verdad? Muchas vacunas, la insulina tiene que estar en un refrigerado especial. Entonces siempre eso tenerlo presente. Hay medicamentos que toleran hasta 70 grados centígrados, pero hay otros que no, que se destruyen y el efecto no será el que usted está buscando en un paciente. Por eso siempre tiene que estar pendiente de eso. Siempre estar pendiente que el tiempo que debe de ser usado, ¿verdad? De caducidad. Y todo medicamento tiene un lugar específico y guías específicas para ser desechado. Al igual que los objetos cortantes y las agujas. Esta gráfica es en relación a la farmacocinética, por ejemplo, en este caso,
El medicamento entra de manera oral, llega a todo el sistema digestivo, de ahí pasa al hígado y se distribuye a todo el cuerpo, ¿verdad? Se utiliza donde se va a necesitar y por último se excreta. En este caso, se excreta por vía oral, vía anal, pero también se puede excretar por la orina, el sudor y muchas otras cosas. Pero regularmente esas son las dos vías de excreción. En esta gráfica maneja el tiempo en que un medicamento, luego de ser absorbido, es eliminado. Y todo depende de la cantidad del medicamento. No es lo mismo que usted administre 50 gramos a 500 miligramos. Mientras más medicamento se administra, más rápido se absorbe, o más cantidad se absorbe, perdón, y el tiempo de eliminación también será más lento. Es siempre tener esto presente y les voy a decir luego por qué. Los medicamentos se empacan en diferentes formas: píldoras, cápsulas, supositorios, aceites, geles, parches transdermales, ¿verdad? Hay drogas que son de aplicación parenteral, y parenteral significa inyección. Estos generalmente vienen preparados para la administración. También usted debe entender qué tan seguro y correcto debe de ser estar un preparado para la administración. Si ya una pastilla tiene una esquinita abierta, pues no lo vamos a usar. Si una gota para los ojos llegó que no estaba correctamente tapado, pues no usarlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. No es lo mismo una cápsula que una pastilla, ¿verdad? En cuanto a la vía parenteral, hay un ejemplo, y es que los viales de multidosis pueden ser usados para proveer el paciente a múltiples pacientes. Quiere decir que son esas ampollitas de algún medicamento que usted entra una aguja, saca, vuelve y entra. Sin embargo, las ampollas, que son unas sola dosis, solo se pueden usar en un paciente. Si, por ejemplo, les llegó que hay un paciente que hay que administrarle 5 cc de una ampolla y esa ampolla tiene 10 cc, el restante debe de ser desechado. Pero en nuestros países generalmente se le da una tapadita, eso pierde el efecto de ese medicamento. Debe de ser desechado y, como ya les expliqué, en lugar específico para desecho de medicamentos. Hay cosas que ustedes piensan que quizás no son medicamentos, como por ejemplo el antiséptico oral o el rinzo oral que usamos. Muchas lociones, por ejemplo, para la piel, son medicamentos. Un descongestionante en spray son medicamentos. Las gotas de los ojos, la pasta dental. Y algo que se considera medicamento es la sangre. Tengan eso presente porque a veces salen en el examen. También los medicamentos pueden ser polvos que deben de ser disueltos para ser administrado o para ser administrado ya sea vía oral o como tópico. Hay tabletas efervescentes, ¿verdad? Capleta, cápsula, dependiendo del tamaño, reciben diferentes nombres. De acción larga, de acción corta. Ustedes lo van a encontrar muchas veces. Ya lo acabo de decir. Como asistente médico, ustedes tendrán la autoridad que le dará su médico de poder hacer el refill, o sea, volver a mandar los medicamentos a un paciente que es habitual a la consulta. Debe de estar siempre usted muy pendiente de todo lo que envuelve todo eso, la responsabilidad que eso envuelve. Y les voy a dar aquí un truco. Por ejemplo, el paciente necesita levotirosina, porque un paciente de Florida que tiene que tomar levotirosina, pero el seguro solo le aprueba enviarle 3 meses. Entonces él le llama a usted, mire, doña fulana, la levotirosina. El médico piensa que ese paciente debe de ir por lo menos 2 veces al año. Y ya pasaron 8 meses que ese paciente no fue. Entonces, usted no puede darle ese clic, enviarlo para que llegue a la farmacia esa orden, porque va a salir, claro, bajo la firma del doctor, pero va a salir la orden.
Un Entonces, lo ideal, permisito, doctora, escúcheme, le den entrada a Sandra, que salió sin querer, por favor. Escúcheme, doctora. sí, vamos a esperarla que entre. A veces no sabemos quién es quién, porque si no ponen el nombre, ahí hay un iPhone, no sabíamos si ella estaba adentro. Es ella, creo. Ahí está. Ahí Ujú. está dentro, sí. Ok, bien. El iPhone es mío. Tengo que Ujú. poner el nombre. Bueno, gracias, gracias. Ok, Un momento. Ya me... Qué vergüenza. entonces ya como le explicábamos. Ya, Un muchas medicamento, gracias. sí, un medicamento tiene ciertas regulaciones por la Food and Drug Administration, que es una agencia en Estados Unidos que controla la distribución y la prescripción de todos los medicamentos que se venden afuera y dentro afuera o sea, en los anaqueles donde de conten, ¿verdad? Sin embargo, la Drug Enforcement Agency regula, y es pregunta de examen de ambas, y da las guías o cómo se debe de ordenar, cómo se debe despachar, la documentación, cómo se debe de conservar y todo sustancia controlada con fines ¿verdad? De medicamentosa, que aquí se le dice droga. Estas drogas generalmente son conocidas como drogas narcóticas porque tienen un alto potencial de crear adicciones y abuso. Estas prescripciones se mandan electrónicamente, ya no se mandan a mano. Pero aquí hay una regla de que se manda, anteriormente sí se podía enviar a mano, la persona iba a la farmacia y la solicitaba. No sé qué experiencia ustedes tengan, que aquí usted, su seguro, le asigna una farmacia, usted solicita una farmacia cerca de su casa. Cuando usted visita cualquier centro médico, le dice a qué farmacia se le enviamos, usted le pone ahí. Y luego usted solo tiene que ir a recogerla. Casi siempre la farmacia le envía un mensaje, ya pase a buscar su medicamento que está listo. Algunas prescripciones orales son permitidas para algunas clases, por ejemplo, los jarabes de la gripe, que tienen a veces pequeñas cantidades de codeína, que se puede considerar un narcótico. Si usted va a comprar a veces algunos jarabes que son muy fuertes, le piden una identificación, que ellos guardan, que el farmacéutico guarda su información de quién compró, qué cantidad de jarabes, ¿verdad? En caso de que es una persona que esté tratando de abusar de esos medicamentos. Por lo tanto, a veces hay límites en cuanto a la cantidad de un medicamento que será dispensado y los refills, como se le dice. Muchas personas a veces necesitan de por vida esos medicamentos que son controlados. Pero vamos a pensar que doña Juanita se le cayó su morfina en el lavamanos cuando se fue a cepillar, porque a ella le gusta tomarse su medicina cuando se va a cepillar los dientes. Volver a conseguir ese medicamento es una lucha tremenda, porque ¿quién nos asegura a nosotros que a doña Juanita ese medicamento que fue despachado de manera controlada, ella no lo vendió o el nieto se lo robó o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces es un proceso de investigación muy fuerte y que aquí los médicos se cuidan mucho. Solo un médico con licencia de la DEA puede ordenar este tipo de sustancia. Entonces, ojo, podemos nosotros como asistente médico enviar los refills para medicamentos que se pueden vender así, sin una orden de DEA. Pero los de la DEA es el doctor quien debe de enviarlo. A veces le dan la confianza a uno, pero eso lleva ciertas características. Todo medicamento debe de tener estas características que les voy a mencionar, que son el nombre del médico que la receta, ¿verdad? El nombre y el teléfono de ese médico, o sea, el título que tiene el médico. Si es Primary Care Doctor, si es Endocrinology, dependiendo, ¿verdad? El nombre del paciente, la fecha en que fue prescrita la medicina, porque usted no va a ir 3 meses después.
Mire, el doctor me mandó un antibiótico. ¿Cuándo? Hace 3 meses, ¿no? Ya no se lo podemos dar porque tiene un tiempo de vencimiento. Como que una infección a usted no le progresó, pues no necesita el antibiótico. El nombre de la medicación, correctamente, si es de marca o si es genérico, dependiendo. La forma y la dosis, por ejemplo, capletas, jarabe, y la dosis si son 100 miligramos, 25, una cucharadita, un cc, ¿verdad? También debe de tener las instrucciones de cómo será usada. Tómese 2 cucharaditas en la mañana, una vez al día. Tómese 2 cucharadas de 5 cc 2 veces al día, cada 8 horas, ¿verdad? Entonces, esas instrucciones deben de estar claras. Y con papel de nosotros como asistente médico es también decírselos. Bueno, porque muchas personas no entienden lo que usted ya, esa parte técnica, y le van a pedir a usted, ¿cómo es que debo de hacerlo? El doctor me dio esto, o mira, tú me diste esto. Puede que la llame, mira, ayer yo fui, ¿me puedes explicar qué es lo que significa? Bueno, es por esto que lo decimos ahora. También la cantidad en que será dispensada, si serán 100 píldoras, si serán 5, si serán 10. Esa es otra información que debe de tener. Si tiene un refill, o sea, si será otra vez dentro de un mes o dentro de 3 meses permitido. Y por último, la firma del médico que lo envía. Ojo, aquí eso se usa a través de electrónico, como ya les dije, y esa firma será electrónica y está suscrita bajo la licencia de ese practitioner que está enviando, ¿verdad? Como asistente médico, la preparación y administración de medicamentos puede ser una de sus tareas más importantes. Usted debe dedicarle tiempo y tener mucha atención al detalle cuando se esté preparando, administrando algún medicamento, que en este caso será en una oficina, ¿verdad? Estar seguro de que la orden está clara, es legible, que el medicamento está disponible, ¿verdad? Y en buenas condiciones. Nunca, nunca, nunca le pida a otra persona que lo prepare para usted administrarlo en caso de que le toque. Por ejemplo, una vacuna. Siempre lo que usted prepara, lo coloca usted. Y como ya le expliqué, lo que queda se desecha. Siempre confirme si el paciente tiene alergia a cualquier medicamento. Siempre confirme la fecha en que expira ese medicamento previo a la administración. Entonces, hay los 6 correctos o 6 tracks de la vía para la administración de un medicamento. Que esté dándosele al paciente correcto. Por ejemplo, mi nombre, Carmen Rodríguez. Yo tengo una hermana, tengo una tía que tiene el mismo nombre. Entonces, ¿de qué manera usted se lo logra? Pídale, aparecen como 20 Carmen Rodríguez en su escritorio. Dígame su fecha de nacimiento. Y si son gemelas, bueno, ok, si ya tiene 2 pacientes con la misma fecha de nacimiento, pues entonces otro dato que siempre se le pide al paciente puede ser su número de seguridad social, un número de identidad, o porque pueden hasta vivir en la misma casa. Entonces siempre por lo menos tenga 2 datos para la identidad del paciente. Que el medicamento siempre sea el correcto. Siempre que usted vaya a administrar o enviar a la farmacia, no necesariamente sea para administrar, confirme que cuando usted recibe la orden o envía la orden de que se está preparando, de que sea el medicamento correcto. Como ya les dije, por ejemplo, simvastatin, atorvastatin, pero quizás el doctor prefiere por una o X razón que sea uno de ellos 2. Que la ruta de administración sea la correcta. Como ya explicamos, una persona con vómitos no le vamos a mandar a dar pastillas, o una persona inconsciente le vamos a administrar por vía oral un medicamento. El tiempo en que el paciente recibirá la medicación. La dosis que sea la correcta. Y por último, que usted lo documente de manera adecuada, inmediatamente, sea que usted haya
administrado o enviado un medicamento. Hay que tener ciertos conocimientos básicos sobre las medidas de los medicamentos. Por ejemplo, que un cc es igual a 1 mililitro, que una cucharadita se abrevia TSP y esa cucharadita contiene 5 cc, mientras que una cucharada se abrevia TBSP y contiene 15 cc. Es una saber aritmética básica para saber cambiar, y yo lo que les sugiero muchas veces es que tengan una tablita por ahí guardada en la computadora sobre las medidas. Si no, en el teléfono a veces te pone cómo convertir cc en gotas, cómo convertir cc en milímetros, que es lo mismo, pero por si acaso. ¿Cuáles son las vías de administración? Las vías de administración usted debe estar familiarizado. Son la vía oral, y por vía oral se administran píldoras, líquidos, jarabes, sirops. Medicamentos se pueden administrar por vía mucosa, como por ejemplo por la mucosa oral, por la mucosa vaginal, supositorios y otros. También puede administrarse de manera inhalatoria a través del sistema respiratorio. Por ejemplo, los medicamentos para el asma, el oxígeno, ¿verdad? También existe la administración sublingual. Algunas medicinas hay que colocarlas debajo de la lengua, como por ejemplo la nitroglicerina, una persona que está haciendo un infarto, entonces se le coloca debajo de la lengua. Y la vía parenteral, que son los medicamentos inyectados, como les dije anteriormente, y hay básicamente 3 subclasificaciones parenterales. La intradérmica, por ejemplo, ustedes podrán hacer prueba de PPD, de tuberculosis, entonces eso se hace intradérmica. La subcutánea, que es un poquito más profunda, y la intramuscular, las inyecciones intramusculares. Cada una de ellas, como el doctor le hablará en flebotomía, la aguja tiene un largo específico, tiene un lugar específico para hacerse, que no le vaya a causar ninguna injuria al paciente. Entonces aquí, por ejemplo, le tengo inhalatorio, ¿verdad? Y oral. Intramuscular, por ejemplo, cuando usted le pone una inyección en el deltoides, en el bíceps. Intravenoso, como por ejemplo un suero. La vía tópica, que son las cremas, los geles. Pero también hay una vía por mucosa, que uno cree que no son vías de administración de medicamentos. Por ejemplo, las gotas de oído, las gotas nasales y las gotas de los ojos. Son también vías de administración tópica. Este recuadro es ya para definir el proceso de la farmacocinética que hemos hablado. Por ejemplo, si un medicamento se absorbe por la vía oral, llega al estómago. No sé si me siguen, voy por aquí. Llega al estómago, pasa al hígado, donde se distribuye a todo el cuerpo, y de ahí pues llega al órgano blanco que va a trabajar, y por último se elimina ya sea a través de cualquiera de estas vías, ya sea a través de las heces, los pulmones o los riñones, ya sea a través de la orina, los gases o las heces. El segundo ejemplo es el medicamento inhalado, que inmediatamente de los pulmones pasa al plasma como droga libre, luego se une a otras proteínas, llega a la sangre y de ahí pasa a cualquier medio por el que se eliminará, ya sea por el mismo pulmón, por los riñones o las heces. Y por último, las inyecciones llegan directamente a la sangre, de la sangre pasan a todo el cuerpo, van al hígado para metabolizarse y de ahí se eliminará también, buscará la vía que se eliminará, que generalmente son una de estas 3. Como ya hablamos de las inyecciones, ¿verdad? Los 3 tipos que hay. Subcutáneo, intramuscular e intradérmico. Aquí están las
abreviaturas. Subcutáneo SQ, ¿verdad? La medicación es inyectada en la grasa subcutánea. Por ejemplo, la insulina es el típico ejemplo de droga que se inyecta subcutáneo. Intramuscular es aquella que llega al músculo, ¿verdad? Y por ejemplo, son los antibióticos. Yo prefiero dar como ejemplo los antibióticos. Intradérmico son algunas inyecciones como por ejemplo el PPD o prueba de Mantox, que aquí se usa mucho, sobre todo para aquellos que venimos de países subdesarrollados, que nos han puesto generalmente o no la prueba de tuberculosis. Otras cosas que usted debe saber en cuanto a las inyecciones es que el sitio en que se debe de colocar, la cantidad, el largo de la aguja, ¿sí? Los pasos en que se debe de administrar. Hay técnicas que cada quien irá pautando. No me detengo mucho aquí porque pocas veces ustedes lo harán, pero es bueno que lo sepan porque es parte de su examen. También las partes de una jeringa, que es verdad, el tubo, la tapa, la aguja y el émbolo. Aquí están los nombres en inglés. Ya hablamos de las demás rutas. Aquí les puse también que en adición a la preparación y administración de algunos medicamentos, ustedes son capaces de administrar vacunas para la prevención de enfermedades, aunque muchas veces de estas se colocan generalmente en la farmacia. Por ejemplo, la del flu, que se da en 2 temporadas. Cualquier información sobre vacunas o inmunizaciones, que es como se llama, yo les invito a que entren a la página del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, y es la página oficial, ¿verdad?, que nos mantiene actualizado sobre las enfermedades, lo que se está haciendo, las estadísticas, todo eso. Siempre hay que documentar, ya sea una inmunización o cualquier medicamento. Es vital en nuestro trabajo estar documentando inmediatamente. Hay especialidades farmacéuticas. Las medicaciones orales, como les dije, vienen en diferentes formas. A veces saben muy rico y hay que tener pendiente de que poner a veces el detalle de decirle aléjalo de los niños o colócalo en un lugar seguro. Eso generalmente se lo da el farmacéutico, pero nosotros siempre le damos las pautas. Como ya les dije, la administración de la documentación debe de ser siempre es vital, una tarea vital, inmediatamente en nuestro lugar de trabajo, en la carta del paciente. Cualquier error que pase y cuando usted se dé cuenta, inmediatamente comuníquelo. Los errores son de humanos, pero es nuestro deber, si un error pasó, inmediatamente comunicarlo y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Hasta aquí esta parte de farmacología y siempre le dejo aquí con este dibujito final. Si quieren tomarle un screenshot, sobre todo sobre la vía de administración parenteral. Si tienen alguna pregunta o un comentario que quieren hacer, nos quedan unos minutos, nos quedan 10 minutos. Podemos hacerlo ahora, alguna duda, estamos aquí para eso.